No te falta disciplina, ni fuerza de voluntad, ni deseo. Te falta gobierno interno, y mientras no lo tengas, tu deseo no te va a hacer libre. Te va a volver predecible, dócil y cada vez más cobarde. Porque el problema nunca fue querer demasiado. El problema fue haber entregado el mando. Y en este video vas a entender cómo pierdes respeto por ti mismo sin darte cuenta. ¿Por qué eso te quita coraje más que cualquier miedo externo? Y cómo recuperar ese mando sin matar tu deseo, sino usándolo como la mayor fuente de energía para volver a vivir con dignidad. La traición que no se ve. La cobardía. Casi nunca empieza cuando huyes de algo grande. Empieza cuando te traicionas en cosas pequeñas que parecen insignificantes. Cuando no dices lo que sabes que deberías decir. Cuando no haces lo que sabes que deberías hacer. Cuando negocias contigo por comodidad y repites solo esta vez. Y no ocurre ningún colapso visible. Ocurre algo más silencioso. Empiezas a dejar de confiar en tu propia palabra. Y cuando no confías en ti mismo, cualquier desafío se vuelve intimidante. No porque el mundo sea más peligroso, sino porque estás dividido por dentro. Una parte de ti sabe y la otra parte cede. Y vivir así no te destruye de golpe. Te debilita lentamente. El deseo sin gobierno. El deseo no es débil, es poderoso. Y precisamente por eso se vuelve peligroso cuando no tiene un amo interior. Porque el deseo es energía bruta, y toda energía sin dirección termina destruyendo algo, aunque al principio se sienta bien. La cultura moderna te hace creer que solo hay dos opciones. O reprimes o haces lo que sientes. Pero ninguna te vuelve fuerte. Porque cuando obedeces cada impulso, no estás eligiendo. Estás siendo arrastrado. Y cada vez que eliges alivio inmediato sobre coherencia interna, no solo pierdes disciplina, pierdes autoridad sobre ti mismo. Empiezas a vivir reaccionando, adaptándote a impulsos que cambian de dirección todo el tiempo. Y esa inestabilidad te vuelve predecible, manipulable y cada vez más temeroso de cualquier situación que exija firmeza. El alma dividida. Según Dostoyevsky. Dostoyevsky entendió algo que hoy casi nadie quiere admitir. Que el ser humano puede soportar dolor, pero no puede soportar vivir en contradicción consigo mismo. Por eso sus personajes no caen por falta de deseo, sino por exceso de impulso, sin estructura. Saben lo que deberían hacer, pero no se sostienen cuando la incomodidad llega. Y esa fractura interna se convierte en tortura silenciosa. Porque no necesitas que nadie te domine desde fuera cuando ya estás dominado desde dentro. Y de ahí nace un miedo profundo, que no tiene que ver con el mundo, sino con la certeza, aunque no la confieses, de que no puedes confiar en tu propia firmeza. Cuando la debilidad se vuelve normal. Lo más peligroso de nuestra época no es que exista debilidad, sino que se haya normalizado hasta volverse invisible. Ya no se llama cobardía, se llama autocuidado, se llama escuchar lo que me pide el cuerpo. Y el problema no es descansar, sino usar el descanso como coartada para no enfrentarte nunca a nada que te exija crecer. Así renuncias pequeñas se acumulan sin drama, postergas conversaciones difíciles, evitas responsabilidades incómodas, abandonas compromisos internos porque no es el momento. Y como todos hacen lo mismo, nadie lo confronta. Pero el precio se paga en silencio, con más vacío, más irritación y menos respeto propio. Porque la cobardía moderna no grita, susurra. No te empuja a huir, te invita a quedarte donde estás. Transmutar el deseo en coraje. El deseo no debe ser eliminado, debe ser dirigido. Porque intentar apagarlo lleva a la frustración, y obedecerlo sin mando lleva a la dispersión. La salida no está en ninguno de los extremos, sino en usar el deseo como fuego, y no como incendio. Porque el fuego puede destruir una casa o forjar una espada, y la diferencia no está en la intensidad, sino en la estructura que lo contiene.
Cuando el deseo se pone al servicio de algo más alto que el alivio inmediato, una misión, un principio, una imagen clara de quién quieres ser, deja de empujarte hacia la huida y empieza a impulsarte hacia la acción valiente. Y ahí el coraje deja de ser heroicidad y se vuelve consecuencia natural de la coherencia interna. La ciudadela interior. El coraje no aparece por inspiración ni por motivación momentánea. Aparece cuando existe una estructura interna capaz de sostener decisiones, incluso cuando el impulso empuja en otra dirección. Y esa estructura es la ciudadela interior. Un sistema de valores y límites que no se renegocia cada vez que el deseo cambia. Gobernarte no significa vivir rígido ni desconectado de la vida. Significa saber qué estás dispuesto a sacrificar y qué no. Porque toda forma de poder interno exige renuncia. No como pérdida, sino como selección consciente. Y esta ciudadela no se construye con gestos heroicos, sino con decisiones pequeñas y repetidas que refuerzan una sola cosa esencial. Puedes confiar en tu propia palabra. Cuando dejas de negociar contigo. El coraje no regresa cuando desaparece el miedo. Regresa cuando dejas de traicionarte, porque cada vez que sostienes una decisión incómoda, aunque nadie la vea, algo se repara por dentro. No es orgullo ni arrogancia, es alineación. Empiezas a caminar con más peso, a elegir con menos ansiedad, porque ya no necesitas convencerte todo el tiempo de que estás haciendo lo correcto. El deseo sigue ahí, pero ya no empuja hacia la huida, sino hacia la acción significativa. No porque haya cambiado, sino porque tú has recuperado el mando. Y la vida deja de sentirse como algo que te sucede y empieza a sentirse como algo que enfrentas. El silencio de la responsabilidad. Después de una decisión real, no viene euforia, viene silencio. Un silencio incómodo porque ya no hay excusas, ni distracciones, ni narrativas que te protejan de ti mismo. Solo quedas tú y lo que decidiste sostener. Y aunque esto no se parezca a nada que el mundo moderno glorifique, es ahí donde comienza una vida con dignidad. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de huir. El deseo y la tentación siguen existiendo, pero ya no gobiernan. Has recuperado algo más valioso que el placer inmediato. La capacidad de respetarte incluso cuando nadie está mirando. Y al final todo se reduce a una sola elección que se renueva cada día. O gobiernas tu deseo, o alguien más lo hará por ti. El resto es ruido.